Bendiciones a todos, soy el pastor Freddy Luna y estás en el programa Pregúntale al Pastor, donde no solamente hablamos de temas de fe, sino también de lo que hoy se juega y es la libertad de expresión de la iglesia. Y hoy nos hacen una pregunta clave que está siendo viral y muy comentada. Y nos dicen, pastor, ¿es justo que el gobierno pretenda obligar a pastores, sacerdotes y ministros de culto a registrarse para poder predicar en redes sociales? ¿No sería esto una forma moderna de censura disfrazada de ley? Y esta pregunta no es retórica, es el corazón del debate que hoy nos va a ocupar en esta respuesta de Pregúntale al Pastor. Porque cuando una autoridad quiere imponer registro y lineamientos para que un ministro de culto pueda hablar en plataformas digitales, algo muy serio está en juego. Así que prepárate para analizar hasta el final, para orar y para levantarte como iglesia que defiende la voz que Dios nos ha dado a través de las armas espirituales que no son carnales para la destrucción de fortaleza. Así que comenzamos. Punto número 1. Vamos al contexto del tema. La iniciativa que el diputado Arturo Ávila del partido Morena plantea es que la Secretaría de Gobernación establezca lineamientos para los contenidos que publican los pastores, los sacerdotes y cualquier ministro de culto en las redes sociales. Se justifica bajo neutralidad digital y prevención del discurso de odio. Pero lo que parece un filtro técnico puede convertirse en una censura espiritual. Y como bien señala el analista Roberto Blancarte, esta propuesta va en sentido contrario a las reformas de las últimas décadas que habían ampliado la libertad religiosa y de expresión. Blancarte la califica esta propuesta de excesiva y con tintes de censura. Y yo coincido plenamente con este analista. Punto número 2. Te digo algo. Ya existe una regulación religiosa y eso está en la Constitución. El marco legal vigente ya contiene obligaciones para los ministros de culto. El artículo 130 de la Constitución dice que los ministros no pueden asociarse con fines políticos, no pueden hacer proselitismo, ni actos de culto, ni publicaciones religiosas que se opongan a las leyes o agraviar símbolos patrios. Entonces, ya existe una regulación, correcto, pero cuando se plantea un registro digital obligatorio para hablar en redes, nos preguntamos, ¿por qué un control adicional cuando ya existe un marco legal vigente? ¿Y quién va a definir qué es un discurso de odio en este contexto? Aquí viene lo más grave. Mientras el gobierno actual quiere limitar la libertad religiosa en las redes sociales, él permite o ellos permiten, incluso promueven actos espirituales y religiosos en eventos oficiales. Funcionarios, incluyendo el equipo de la primera autoridad de México en su toma de protesta en el Zócalo de la Ciudad de México ante miles de personas y millones de espectadores en las redes y en televisión, participaron de rituales prehispánicos con chamanes, sacerdotisas aztecas, con copal, con ramas, con invocaciones en lenguas originarias en el Zócalo y dentro del Palacio Nacional. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación invitó a celebrar ritos ancestrales, invocaciones, brujos, chamanes. ¿Cómo es posible que esos cultos se toleren, se aplaudan, inclusive se financien, mientras que los pastores, los sacerdotes, los ministros evangélicos sean señalados, sean vigilados por predicar la palabra de Dios? Por favor, eso es un doble estándar que revela que la iniciativa no busca una neutralidad digital, sino un control ideológico.
Y no se trata de proteger al pueblo, se trata de dominar su conciencia. Punto número 4. Implicaciones reales para la iglesia en México. Y aquí me dirijo a la Grey, a las comunidades de las diversas denominaciones y religiones para que tomen nota. 1. El evangelio que ustedes puedan subir al Facebook, a Instagram, a YouTube, al TikTok o a cualquier otra red, puede quedar sujeta a verificación, a registro, inclusive a sanción. Una predicación que denuncie injusticias, que defienda la vida, que defienda a la familia, los valores bíblicos, puede ser tachada de discurso de odio. El ministerio digital, tan vital como este, hoy para la iglesia podría quedar paralizado o autocensurado por temor a multas, a suspensiones, a intervención gubernamental, etc. Pero más que eso, esto estanca la esencia de nuestro llamamiento. La voz del siervo o de la sierva no depende del permiso del hombre, sino del mandato de Dios. La iglesia debe de levantar la voz ahora, no en silencio solamente, pero eso es una decisión que cada quien tiene que asumir. Ahora, mi punto bíblico sobre el tema, dice la Escritura, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro 2:9. Así que, hermanos, la iglesia está llamada a ser luz en la oscuridad, a declarar la verdad sin temor ni violencia, con amor y obviamente con dominio propio, como lo declara 2 de Timoteo 1:7. No fuimos llamados a encajar en el silencio, fuimos llamados a clamar la soberanía de Cristo. Quiero concluir con lo siguiente: es tiempo de despertar, no podemos quedarnos paralizados. Esta iniciativa representa un riesgo grave para la libertad de predicar, para la voz del pastor, del sacerdote, del obispo y de cualquier ministro de culto. Por eso pedimos a las autoridades que reconsideren esta propuesta, a los creyentes que se mantengan vigilantes, informados, unidos, a los líderes de fe. No permitan que una ley humana condicione un llamado divino. Amigos y amigas, levanten sus plataformas, sus redes, su púlpito y declaren: la fe no se registra. Y finalmente quiero terminar con esta oración y nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra que permanece para siempre. Te pedimos que fortalezcas a tu iglesia en México, a todas las denominaciones. Padre, despierta al pueblo creyente, que inspires a nuestros líderes a defender la libertad espiritual, que ninguna ley humana pueda silenciar tu voz, que la iglesia se levante en poder, en amor, en unidad. Te pedimos por nuestras autoridades, que tengan la sabiduría, la humildad, el temor, que la fe pueda avanzar, que la iglesia se edifique y que tu nombre sea exaltado en esta nación. Y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Y si tú estás de acuerdo conmigo, solamente dices amén. Y finalmente, la fe no necesita permiso. La voz de la iglesia no se registra, se proclama. Nos vemos en la próxima y bendiciones.